Manuscritos, Economía y Filosofía, por Karl Marx. 2. Introducción. La época de redacción de los manuscritos es época de burguesía triunfante. Tras la instauración de Luis Felipe en el trono francés y la consolidación de la independencia belga, todo el occidente europeo goza los beneficios de la monarquía constitucional. La corona proporciona la cobertura de legitimidad necesaria para defenderse con éxito frente a los nostálgicos, cada vez menos numerosos, del Ancien Régime, y asegura el mantenimiento de la soberanía de la razón, que las sacudidas intermitentes de quienes se obstinan en no enriquecerse apenas logran inquietar. La miseria obrera, que ya nadie puede ignorar y que la literatura de la época comienza insistentemente a describir, es atribuida lisa y llanamente a la carencia de virtudes de quienes la padecen. Con el progreso de los tiempos, la sociedad se ha espiritualizado, y si los nobles del antiguo régimen necesitaban recurrir a una supuesta diferencia racial para gozar tranquilos de sus privilegios, los beati possidentes de la monarquía burguesa disfrutan de paz los suyos, como resultado de una feliz superioridad espiritual que los justifica. Los pobres y pecadores, obligados a trabajar 14 o 16 horas diarias y a presenciar la explotación despiadada de sus hijos y la prostitución de sus hijas, se sienten naturalmente exasperados en tal situación, pero más dispuestos a la revuelta que provistos de ideas para justificarla. Las asociaciones obreras, vestigios en gran parte de las viejas corporaciones medievales y por supuesto sañudamente perseguidas, adoptan por necesidad interior, tanto como exterior, un aspecto tenebroso, conspirativo, más terrorífico que eficaz, sobre el cual resulta fácil tejer una leyenda de crímenes sangrientos, depravación y barbarie. Las esporádicas rebeliones son generalmente más obra de la ira que de la razón, aunque el furor casi animal no suele ser sanguinario y destruye con mayor frecuencia las máquinas que las vidas de sus propietarios. Solo en Inglaterra comienzan a ser un movimiento sindicalista razonado y razonable, y el año en que Marx redacta los manuscritos es también el año en que se funda la Asociación de los Equitable Pioneers de Rochdale. En el resto de Europa se lucha mientras tanto con los vestigios del pasado. En los países del sur, las fuerzas de la tradición y del progreso se enfrentan en una serie ininterrumpida de pronunciamientos y reacciones, tan estériles los unos como las otras. Los países del centro y del este, vencedores al fin en las contiendas con Napoleón, conservan en cambio casi intactas las viejas formas. La nobleza terrateniente mantiene la mayor parte de sus privilegios tradicionales y domina absolutamente al campesinado. Rusia, nuevamente cerrada sobre sí misma, es el baluarte de la reacción, pero al mismo tiempo atiza solapadamente el naciente nacionalismo eslavo, cuyos embates debilitan al imperio y favorecen la absorción por Prusia de los restantes territorios de habla alemana. Bien que el Estado prusiano sea el más eficaz de entre todos los sobrevivientes del antiguo régimen, esos territorios ven con recelo al nuevo señor, y más que ningún otro, la Renania natal de Marx, que conoció bajo Napoleón un régimen más progresista y en donde comienza a surgir una moderna industria. La burguesía renana tolera cada vez con mayor impaciencia los rigores del absolutismo teológico y burocrático de Berlín y se orienta hacia la fórmula salvadora de la monarquía constitucional. Sus veleidades de evolución se ven frenadas. Sin embargo, como frecuentemente sucede en los países en igual situación, por los peligros que apuntan en los países más adelantados, por los movimientos del cuarto estado que ya se perciben en las naciones modélicas de Occidente. Porque, aunque con características muy peculiares, la nación alemana es en aquel tiempo un pueblo subdesarrollado, tanto en lo económico como en lo político. Los alemanes, dirá Marx por aquellos años, somos
los contemporáneos filosóficos del presente sin ser sus contemporáneos en la realidad. Los alemanes no viven aún, es decir, no saben si llegarán jamás a vivir las formas imperantes de los países progresivos. Pero esas formas están asentadas sobre unos supuestos culturales de los que Alemania sí participa, y el pensamiento alemán se ocupa de los problemas de tales formas, que tales formas plantean más que de los que en rigor corresponderían a su presente. Es fácil entender las tentaciones de radicalismo que asaltan a un pensamiento así situado. Oponer a la propia realidad la ajena y más desarrollada implica, si no se va más lejos, una aceptación conformista de las deficiencias que en esta última perciben quienes viven dentro de ella. Y como el pensamiento es, de suyo, maximalista, de modo que resulta siempre intelectualmente más elegante negar que afirmar, los intelectuales progresistas de los países subdesarrollados se ven siempre tentados e incluso obligados a ir más allá del modelo propuesto, a no postular nunca una reforma y siempre una revolución, que al tiempo que elimina los males inherentes a la situación desarrollada, ahorra los dolores del tránsito a las sociedades que no lo están, dotándolas de una vez de la estructura óptima. En los rasgos gigantescos del pensamiento marxista, este proceso es claramente perceptible. La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, sin duda, uno de los más vigorosos escritos de Marx, afirma ya rotundamente que Alemania solo puede verse libre de los males que la afligen por obra de una revolución que libere de los suyos a toda la humanidad. Como pueblo que padece todos los males de la sociedad moderna sin gozar de ninguno de sus beneficios, ha de aliarse con una fuerza universal que se encuentre en su misma situación, para hacer una revolución que solo siendo universal será eficaz. El recurso al proletariado y el entendimiento de su esencia aparecen así en Marx, antes de todo estudio económico, un hecho en el que no se ha insistido bastante, simplemente porque la radical Alemania requiere un aliado igualmente radical. Pero, naturalmente, no se llega en una sola zancada desde el berlinés Club de los Doctores hasta el movimiento obrero. Entre 1838 y 1844, Marx ha debido pensar mucho y sufrir muchos desencantos. Para la izquierda hegeliana a que pertenece, la tarea a realizar es inicialmente la de la crítica. El espíritu, esto es, los hombres de espíritu, oponiendo continuamente la realidad a su noción, señala las imperfecciones de aquella e impulsa el cambio. Esta tarea, sin embargo, puede ser entendida de muy distintas maneras. Cabe reducirse a la crítica de las construcciones espirituales, a la crítica de la religión, por ejemplo, que tiene un valor paradigmático, pero que deja intacta la realidad. Es esta la crítica crítica, que desprecia a las masas y que preconiza Bauer. Frente a ella, es posible aún otra actitud, que sin dejar de ser simple crítica, incide ya directamente sobre la realidad, y que inicialmente, y no por mucho tiempo, sería adoptada por Marx. Cuando en 1841 Bauer es expulsado de la Universidad de Bonn y se le cierran a Marx las puertas de una posible carrera de profesor, se inicia la divergencia, y pronto la hostilidad entre ambos. Mientras Bauer anima a la Alemania Literaturzeitung, una revista teórica de crítica literaria, filosófica y artística, Marx acepta un puesto de redactor en la Gaceta Renana, un periódico liberal de Colonia, desde el cual ha de ocuparse de la ley sobre el robo de leña en los bosques o de la nueva regulación de la censura. Allí entra en contacto con un poder real que trasciende de los libros y unas fuerzas que vivifican este poder y se ocultan tras él. Se trata de realidades contra las cuales es impotente la crítica, realidades que aprisionan con hierros muy verdaderos y pesados
a los que no se hace desaparecer con una simple declaración como intentó hacer Edgar Bauer con el juez que lo condenaba, negándole autoridad. Contra los hechos opacos de este mundo, poco o nada valen las ideas brillantes y la vigorosa expresión. Marx había de aprenderlo muy a su costa cuando el periódico quedó sometido a los ataques de la censura. Con ánimo de impedir su cierre, los propietarios trataron en vano de convencer a Marx para que redujese sus críticas al estrecho ámbito de lo permitido. Como él explica en una carta a Ruge, no accedió porque es lacayuno limitarse a pinchar con alfileres lo que habría de atacar a mazazos. El periódico fue clausurado y Marx, recién casado, ve cerrarse ante sí otro camino. No solo no ha cumplido hasta el presente el mandato paterno de hacer feliz a su esposa y conquistar al asalto el respeto del mundo, sino que permanece desconocido salvo para un pequeño círculo y se ha ganado además la enemistad del poder, que lo ha privado de medios para sostener su hogar. Que esta situación personal haya podido llevar a Marx hacia la revolución es cosa tan posible como poco importante. Es el razonamiento objetivo que sostiene una actitud teórica o práctica y no la motivación psicológica que la explica, lo que la hace susceptible de adhesión o rechazo y la dota de importancia histórica. Ahogado por el idealismo hegeliano o hegelianizante y por la política prusiana, Marx procede a una nueva revisión de sus ideas y rompe con su país. La revisión la hace a la luz, sobre todo, del pensamiento de Feuerbach, de quien arranca la crítica positiva, realista y naturalista. Este pensamiento está constantemente presente en los manuscritos, que frecuentemente utilizan también expresiones feuerbachianas. Pese a todo, no fue nunca enteramente aceptado por Marx, aunque siempre se declaró su deudor y le guardó un respeto del que testimonia el tono adoptado en su crítica, tan diferente del hiriente sarcasmo con que se enfrenta a otros ideólogos. Marx no aceptó nunca la pasividad del pensamiento de Feuerbach, al que encuentra demasiado hegeliano en su contenido y demasiado poco en su método. Feuerbach acierta, piensa Marx, al poner en lugar del espíritu hegeliano al hombre sensible, real, menesteroso, pero hierra al no percibir el carácter histórico de la esencia humana y encomendar la realización de su plenitud al cambio natural de las circunstancias y a la fuerza aglutinante del amor. Aunque estas diferencias solo serán explícitas en la ideología alemana y en las famosas tesis posteriores en algunos años a los manuscritos, ya en estos, a pesar del entusiasmo feuerbachiano, es perceptible una diferencia de matiz. Feuerbach ha servido para evidenciar que solo lo sensible es real y que es en lo sensible en donde hay que verificar el cambio que por fin hará humano al hombre. Pero lo sensible es también obra humana. La dialéctica es ley de desarrollo de la naturaleza, no de un espíritu por encima de ella. Pero dentro de la naturaleza está también la razón, que es la razón del hombre, y es el hombre el que ha de impulsar el cambio y crear lo nuevo. El hombre, de otra manera, no es una esencia que se repite idéntica de unos individuos a otros, y esté dada de una vez para siempre, aunque se haya visto oscurecida y perturbada de distintas formas a lo largo de la historia. El hombre es un ser social, cuya potencialidad originaria realizan en cada momento de una determinada forma las relaciones sociales en las que vive inmerso. La esencia del hombre feuerbachiano no existe más que como potencia histórica. El hombre real es lo que la sociedad concreta hace de él. La ciencia del hombre es la ciencia de la sociedad y el humanismo activo es la revolución. Para conocer al hombre de nuestro tiempo es necesario, en consecuencia, conocer la sociedad del presente, la forma social más desarrollada que, aceptando el esquema hegeliano del desarrollo lineal, permitirá desentrañar los misterios aún ocultos de las formas más primitivas. Es el conocimiento de esta sociedad el que Marx va buscando en su viaje a París. Allí no solo existe la industria moderna,
sino también sus lacras de miseria y prostitución. Y aún más, París es también el principal punto de reunión de los activistas proletarios que, con aún oscura conciencia, tratan ya de destruir la sociedad existente. La ciencia nuclear de esta sociedad es la economía política, la ciencia de la producción y de la distribución, de la riqueza y de la miseria. Marx descubre esta ciencia en París y del escándalo que de ella recibe brotan los manuscritos. No se trata, claro está, de que los alemanes ignorasen la nueva ciencia. En la filosofía del derecho hegeliana hay huellas muy perceptibles de la obra de Adam Smith, y Marx era un espíritu demasiado alerta para haber pasado por alto ese pensamiento. Pero, como antes decíamos, el conocimiento que en Alemania se tenía del mundo moderno era un conocimiento predominantemente libresco. Solo con el contacto directo de la realidad que la economía interpreta, cobra ésta su significado auténtico, su verdadera dimensión. Cuando, con su traslado a una gran ciudad industrial, realiza Marx este contacto, se lanza apasionadamente, como era habitual en él, al estudio de la economía, y en ese sentido es como puede decirse que la descubre. Lo que a Marx escandaliza en la economía es su materialismo y su exactitud. El hombre aparece en ella en una sola de sus facetas, como homo economicus, afanado en la creación de riquezas y movido exclusivamente por el cálculo racional, o más exactamente, por un cálculo inteligente y astuto, pero sin profundidad ni horizonte, incapaz de trascender el más estrecho interés individual. Un cálculo que realiza la inteligencia, pero no la razón, utilizando la conocida distinción que el idealismo alemán establece entre estas dos facultades. Un hombre así cosificado en su proceder es naturalmente una cosa más que como tal ha de ser tratada. El correlato necesario del hombre económico es el hombre mercancía, una actividad exclusivamente orientada hacia la ganancia, hacia el lucro individual. Siquiera este lucro se reduzca a lo que el individuo necesita para existir. Es una energía natural, igual en todos los hombres, desindividualizada, susceptible de ser contada, pesada y medida. Actividad lucrativa y trabajo mercancía son cara y cruz de una misma realidad. La consideración, respectivamente, subjetiva y objetiva, de un determinado modo de ser hombre. La economía política no inventa este modo de ser, ni lo postula, simplemente lo descubre y por vía de generalización inductiva establece las reglas que, dando por supuesto tal modo de ser, gobiernan la mecánica de la producción y distribución de bienes sobre la que se asienta el edificio social. Si pecado hay en ella, el pecado de la economía no es pecado de error, sino de miopía. Ve con exactitud lo que ante ella está, pero lo acepta como natural sin percibir que no lo es, sin captar el infinito mundo humano que esa naturaleza social ante ella no realiza, ni el inmenso dolor humano que la no realización implica. Su defecto no estriba solo, ni principalmente, en la aceptación de, por ejemplo, el paro y la miseria como resultados naturales de un proceso sometido a leyes ciegas, sino en su hipostatización de ese proceso como proceso natural e irremediable que conviene conocer para controlar, pero que en modo alguno cabe sustituir. Su propia constitución de ciencia positiva la obliga a partir de lo ya puesto, de lo dado, y le veda la especulación sobre la que pudiera o debiera ser. Para un economista científico es tan insensato rechazar por falsa la ley de la oferta y la demanda, que efectivamente gobierna la realidad, como sería para un astrónomo, en sus cabales, criticar la ley de la gravitación universal sobre pretexto de haber él imaginado una forma más conveniente para la ordenación del universo. Lo decisivo es, sin embargo, que la ordenación de las galaxias no depende de los hombres, y la del mundo humano sí. En el sistema de aquellas no es posible el error.
pero el mundo humano sí puede ser un mundo falso. Acercarse con los mismos instrumentos mentales a realidades esencialmente distintas proporciona forzosamente una imagen distorsionada, tanto de aquella realidad para la que los instrumentos no son adecuados, como de la validez de estos para conocer y de la corrección del conocimiento así obtenido. El pecado de la economía no consiste en ser una ciencia falsa, sino en ser una ciencia positiva y hacerse la ilusión de que puede serlo. El mundo humano es obra del hombre y ha de ser siempre estudiado y comprendido en función de una determinada idea del hombre, de una filosofía. Reducirse a aceptar lo dado, tratar positivamente al hombre y la sociedad existentes, es aceptar la idea del hombre que esa sociedad y ese hombre realizan. La ilusión de la economía sobre sí misma es la aceptación inconsciente, pero no explicable. Ya los materialistas del siglo XVIII han evidenciado en parte el mecanismo de las ideologías, que los economistas hacen de la filosofía sobre la que se ha construido la sociedad que ellos estudian, y que, negando la realidad o la cognoscibilidad de cuanto no sea puro fenómeno, pura apariencia, impide llegar al ser profundo de las cosas. La rebelión de Marx contra la economía es la rebelión contra esa filosofía oculta, y por eso doblemente peligrosa. No va a criticarla en nombre de un error desgraciadamente inexistente, sino en nombre de una realidad que ella ignora, de una filosofía que rechaza la noción del hombre que en esa sociedad aceptada por los economistas ha encontrado realidad. No va a intentar una nueva economía, sino quizá, más exactamente, una metaeconomía. La unión de economía y filosofía es el primer paso ineludible para comenzar a estudiar seriamente la sociedad moderna, y este avance epistemológico, al que tal vez cabe calificar como fundamento de todos sus restantes hallazgos, lo hace Marx precisamente en los manuscritos. Quizá en el hecho mismo de que Marx no intentase nunca su publicación, tenemos la mejor prueba de la importancia de estos textos. Son tan ricos en intuiciones fortilísimas, necesitadas de largo estudio y desarrollo, que resultaba imposible publicarlos. Por supuesto, no es que estas pocas páginas escritas a los 26 años señalen ya el término del desarrollo intelectual de su autor, que había de dedicar aún al estudio 40 años de su vida, pero sí puede afirmarse sin exageración que en ellos está ya constituido el espíritu que habrá de informar toda la obra posterior. En cierto sentido, podríamos decir que constituyen un programa de trabajo que en parte quedaría sin realizar y en el cual están ya incoados los resultados finales. Los manuscritos permanecieron olvidados durante más de 80 años, y no solo olvidados, sino menospreciados. Todavía Franz Mehring, el gran biógrafo de Marx, dice de ellos que son relativamente poco importantes. ¿Cómo explicar este juicio hoy, cuando el estudio del pensamiento marxista se centra casi en ellos, e incluso quienes les restan importancia han de dedicar buena parte de sus esfuerzos a justificar su actitud? Gunther Hillmann, en su presentación de una reciente edición alemana de los manuscritos, afirma que, siendo la enajenación del hombre su tema central, era forzoso que se los pasara por alto en una época en la que el proletario estaba entregado en alma y cuerpo a un movimiento en el que sentía plenamente realizada su humanidad. La importancia que actualmente se les concede resultaría, en cambio, de la magnificación del mundo enajenado, que en la primera posguerra supuso para el proletario la escisión del movimiento obrero y para el burgués la instauración de los totalitarismos fascistas. La explicación, aunque sugestiva, opera tal vez con un concepto demasiado simplista de enajenación, que no es un estado de conciencia, sino una situación objetiva. Es, desde luego, evidente que el olvido o el menosprecio de los manuscritos está estrechamente conectado con el economismo que infecta todo el pensamiento marxista hasta épocas muy recientes. Los males del sistema capitalista son vistos exclusivamente como males económicos. Miseria creciente,
proletarización progresiva, despilfarro de recursos productivos, etc. Y es en la exasperación de tales males, que tales males producen, en donde se busca el resorte que ha de hacer saltar definitivamente un sistema al que por lo demás son también las deficiencias de su propio mecanismo económico las que irremisiblemente condenan. Economismo y mecanismo son apenas dos nombres distintos de una misma actitud que prescinde de la libertad humana y con ella necesariamente de la dialéctica. Para una tal lectura de Marx, ni los manuscritos en general, ni la categoría de la enajenación en particular tienen importancia alguna. La cuestión está, sin embargo, en determinar las razones por las que el pensamiento de Marx ha podido ser tergiversado durante tanto tiempo. Pajovic, en un breve y brillante artículo, alude a la ambigüedad del pensamiento marxista como condición de posibilidad de tal tergiversación. Cuando Marx afirma que es necesario realizar la filosofía, se refiere en parte a la filosofía hegeliana, pero no solo a ella. La racionalización del mundo postulada por Hegel y traducida a términos prácticos por Marx puede hacer aparecer a este como un simple apóstol de la tecnología. Una reducción de su figura a estos estrechos límites pasaría por alto, no obstante, que la filosofía que Marx pretende realizar es también una filosofía personal para la cual la racionalización del mundo no es nada si no va también acompañada por una racionalización, esto es, humanización del individuo. La interpretación economizante del marxismo habría sido posible merced a esta ambigüedad, que le permitió presentar como totalidad del pensamiento lo que no era sino un fragmento. Es obvio, no obstante, que si aceptamos la tesis, habremos comprendido por qué las cosas pudieron suceder, pero continuaremos ignorando por qué sucedieron. En otro estudio breve y brillante, recogido en el mismo volumen en el que aparece el de Pajovic, Adam Schaft propone a su vez una explicación para la deformación pasada del pensamiento marxista y su actual reintegración. En la última etapa del marxismo, nos dice, hubo dos motivos para que se subestimara el problema del individuo. El primero es de carácter objetivo y derivó de la concentración de fuerzas, escasas, como eran en comparación con el poder del enemigo, en la tarea a la que en ese momento se concedía primordial importancia, la lucha de masas. El segundo es de carácter subjetivo y derivó particularmente durante el proceso de rápido desarrollo del movimiento y ante la perspectiva de una lucha prolongada, de la tendencia de muchos integrantes del movimiento a olvidar la diferencia entre el verdadero objetivo de la lucha y los métodos y medios que conducían a este fin. En cambio, el retorno de los marxistas a los problemas de la filosofía del hombre se explica por una triple necesidad, objetiva, teórica e ideológica. La primera es la que resulta de la necesidad de ocuparse de la felicidad del individuo, una vez que el movimiento ha llegado al poder. La segunda, de la dinámica intrínseca de la teoría, que la lleva a completarse y colmar todas las lagunas. La tercera, la que nace del enfrentamiento ideológico a que se ha reducido la lucha entre socialismo y capitalismo, desde el momento en que el proceso tecnológico ha hecho imposible el enfrentamiento armado. En esta contienda ideológica, los principales argumentos del adversario se centran precisamente en el olvido en que el marxismo ha tenido el individuo, de tal modo que la única respuesta posible es la anclada en una sólida filosofía humanista. Lo que Schaft parece olvidar es que la interpretación humanista del marxismo no nació en la Unión Soviética ni en las democracias populares, sino entre los partidos socialistas del Occidente, en los que indudablemente no operaban aquellas necesidades que él señala, o a lo menos no en los términos por él expuestos, y que de otra parte también requieren explicación el hecho de que durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del nuestro, el movimiento marxista se haya afanado exclusivamente por la lucha de masas, es decir, por la conquista del poder a cualquier precio. Aquí no podemos hacer otra cosa
que dejar abierta una cuestión cuya solución, si posible, exigiría muy largos esfuerzos. El marxismo se ve sometido durante el pasado siglo, como las demás corrientes del pensamiento europeo, a la influencia de un ambiente positivista y materialista, ante el que forzosamente debería sucumbir, y como ellas, gira también en el presente bajo la presión generalizada de un mayor interés por el hombre individual. En sus propios términos, cabría tal vez decir que en el pasado el marxismo ha sucumbido a la reificación producida por el sistema capitalista, que ha sido, como cualquier otra ideología, un pensamiento enajenado. ¿Supone su actual retorno a las fuentes una liberación de la enajenación en la que iría también acompañado por el pensamiento burgués? ¿Puede decirse en algún sentido que nuestro tiempo es menos materialista que el de nuestros abuelos? A la publicación de los manuscritos, los primeros autores en ocuparse de ellos fueron en casi todos los casos marxistas no comunistas, miembros muchos de ellos de los partidos socialdemócratas. Sus comentarios insisten en el contenido humanista, en la metaeconomía y en las bases que ella ofrece para el entendimiento de las obras económicas posteriores y la política preconizada por Marx. Frente a ellos, los autores de estricta observancia comunista o bien ignoraron pura y simplemente estos textos restándoles toda importancia, o bien atacaron con más adjetivos que razones a los revisionistas, pretendiendo ver en su valoración de los manuscritos y como de costumbre una taimada maniobra dirigida a salvar la propiedad privada y con ella el orden o desorden social existente. Aferrados como estaban a la simplificación estalinista del pensamiento de Marx, no podían sino suponer las más negras intenciones en quienes subrayaban el valor de unos textos que ofrecen del mundo una imagen algo más compleja que la del simple conflicto maniqueo entre trabajo y capital, y condenaban sin lugar a dudas algunas deformaciones grotescas tales como la de la lamentable y antidialéctica teoría del reflejo. Como por las mismas épocas habían visto la luz por primera vez otros trabajos juveniles de Marx, especialmente la ideología alemana, la divergencia entre comunistas y no comunistas no se reduce solo a los manuscritos. Lo que se discute es, en términos más amplios, la conexión o desconexión entre el joven Marx y el Marx de la madurez, entre el Marx del capital y la crítica del programa de Gotha y el Marx hegeliano y precientífico. A la exageración economizante, para la cual todo lo que no fuesen categorías económicas, lucha de clases y dictadura del proletariado era una aberración idealista, respondió una tergiversación de signo opuesto que pretendía ser de Marx un profeta desarmado del humanismo y condenaba toda su obra económica. En la actualidad, como señalábamos, estos extremos están en general superados. Los manuscritos que en 1956, poco después de la muerte de Stalin, fueron publicados por primera vez íntegramente en la lengua rusa, han dejado de ser un libro maldito y tanto en la URSS como en las democracias populares se los estudia cada día con mayor ahínco. Ya es posible ver en ellos la entrada definitiva de Marx en la vía de la revolución científica, y cabe afirmar que es imposible comprender la forma madura del socialismo científico si no se lo concibe como la corporeización de los ideales que Marx reverenció desde su juventud, y si su análisis científico no está iluminado por el humanismo socialista. La desconfianza del comunismo ortodoxo hacia ellos no ha desaparecido, sin embargo, por completo. La excelente edición de las obras completas de Marx y Engels, hecha por la editorial Dietz, dependiente del Comité Central del Partido Socialista Unificado de la República Democrática Alemana, no ha incluido los manuscritos en ninguno de sus 40 y tantos volúmenes. Y aunque anuncia que serán recogidos en uno de los volúmenes complementarios que se proyectan, y ya esta relegación es por sí misma expresiva, esa publicación, hasta donde sabemos, aún no ha tenido lugar. Más expresivo aún y más lamentable es el hecho de que la misma editorial Dietz rompiera por su cuenta la conexión que Marx estableció entre filosofía y economía,
publicando de una parte los manuscritos primero y segundo, junto con los capítulos iniciales del tercero como obras económicas, y de la otra el prólogo y la parte final del tercer manuscrito, la crítica de la filosofía hegeliana, como trabajos filosóficos. De lo que en definitiva se trata es de esto, de la desconfianza y la animadversión contra la filosofía, manifestadas sin recato alguno, por ejemplo, en una obra reciente y muy difundida de Luis Althusser. ¿Cuáles son los motivos de esta animadversión? Para los marxistas tradicionales, la relación entre marxismo y filosofía ha quedado de siempre explicada con una simple remisión a la última de las tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintas maneras. Lo que ahora hay que hacer es cambiarlo. Como en la obra de Marx cabe encontrar frecuentes burlas de la filosofía, y como siempre es mucho más tranquilizador entender los textos en su sentido más simple y aparente, la frase de Marx ha venido siendo comprendida como una especie de candado y 7 llaves al sepulcro del Cid. La filosofía habrá sido o una manta inofensiva o un resultado necesario de la división del trabajo, un instrumento insidioso al servicio de las clases dominantes, pero en todo caso un producto de las edades negras de la humanidad sin razón alguna de ser en el luminoso futuro. De ahora en adelante, no más filosofía. Con la economía y la historia, una historia prefabricada, además, a la que solo resta colocar datos en los esquemas ya dispuestos, basta y sobra para comprender el mundo y el hombre y labrar su porvenir, en la medida en que éste no venga automáticamente dado. De esta doctrina a la comtiana, de los 3 estadios apenas hay un paso, si es que la hay. Marx y Comte, y hasta si se quiere Spencer, están reconciliados en lo fundamental, y el siglo XIX puede construir en paz sus ferrocarriles y organizar en guerra sus internacionales. Probablemente será posible encontrar más de un texto decimonónico que apunte en ese sentido. Los filósofos han sido sucedidos por el movimiento obrero, heredero de la filosofía clásica alemana. La frase es de Engels en su Ludwig Feuerbach. Y en consecuencia, quien se obstine en hacer filosofía es o bien un retrasado mental o bien un instrumento de la reacción. Y no son solamente el gusto de Marx por las frases tajantes ni la ilimitada capacidad simplificadora de Engels los que han hecho posible esta interpretación que favorece, además, la inclinación positivista del siglo. La propia trayectoria intelectual de Marx a partir de 1848 o incluso 1846 parece abonarla. Ya en la ideología alemana, obligada a tratar de filosofía porque es crítica de filósofos, hay un esfuerzo patente y deliberado por prescindir de la jerga filosófica hegeliana. A partir de esta obra, sin embargo, no es solo el léxico, sino la temática misma la que cambia. A partir de entonces, Marx escribirá incansablemente sobre política y economía, sin volver a ocuparse nunca de cuestiones más o menos estrictamente filosóficas. No se requiere, sin embargo, un gran esfuerzo para percibir en este aparente desinterés la mera superficie de realidades más hondas y bien distintas. La musculatura económica recubre un corazón filosófico, del que recibe sangre y vida. Incluso en simples datos anecdóticos se patentiza esta verdad. En 1958, mientras prepara el primer fascículo de la contribución a la crítica de la economía política, y como de costumbre está acosado por problemas materiales y obligado a escribir para comer, Marx encuentra tiempo y ganas para leer nada menos que la lógica hegeliana, que evidentemente no utilizaría como sucedáneo de las novelas de Dumas con las que solía distraer sus socios, es decir, aquellos momentos en que por prescripción facultativa no podía trabajar. Y hasta el fin de sus días mantuvo vivo el propósito de escribir una dialéctica materialista, que habría de ser como el colofón de su obra,
y a la que, si verosímilmente no consideraba como su tarea más urgente, sí entendía probablemente como la más importante. Pero no hay necesidad de recurrir a la biografía del autor y a sus intenciones declaradas, cuyo verdadero sentido siempre cabría discutir. La significación exacta de las tesis sobre Feuerbach y de todas las declaraciones sobre el fin de la filosofía solo puede y debe ser determinada por su relación con el conjunto del pensamiento marxista en su totalidad. Por de pronto, es evidente que Marx no fue un apóstol de la acción por la acción, que detestaba, sino por el contrario, el artífice precisamente de la fusión de teoría y praxis. Si la tarea que propone es la de transformar al mundo, esa transformación ha de ser algo más que un par de palos de ciego con la esperanza de obtener un resultado que valga la pena. La transformación de una totalidad propuesta como tarea implica necesariamente una idea previa de lo que es, de sus posibilidades de cambio y de lo que ha de ser, y las ideas sobre la esencia y el devenir necesario de la totalidad constituyen lo que tradicionalmente se denomina filosofía. Pero además, el todo a transformar es el todo a que pertenece el hombre, y ha de serlo por la acción del hombre, para lo cual se requiere un imperativo que vaya más allá de las conveniencias individuales que los individuos sientan, aunque pueda coincidir con algunas o muchas de ellas, pues como pura conveniencia sentida, ni siquiera la de la mayoría es en sí misma un motivo válido para la acción. La obra económica de Marx puede demostrar, si se la acepta, las tendencias intrínsecas del capitalismo hacia su propia destrucción y su irremediable función obstaculizadora del ulterior desarrollo de las fuerzas productivas. Pero nada más. Privada de sus supuestos filosóficos, no pasaría de ser una tecnología de la opulencia que no valdría como argumento, ni frente a los habitantes de los numerosos country clubs que adornan el ancho mundo, ni frente a quienes prefiriesen aspirar a la holgura dentro del sistema, sin correr los riesgos que la lucha por su destrucción forzosamente entraña. La revolución no sería, como en el habitual argumento cínico, más que un choque de apetencias egoístas, de fuerzas ciegas, cuyo poder sería derecho. Marx consumió una gran parte de su vida escudriñando los mecanismos que hacen posible el cambio del sistema y postulan su necesidad, pero el impulso hacia el cambio es previo. Se apoya en la economía, pero la trasciende. Sin este impulso más hondo, el llamamiento a la revolución es, como decíamos, una simple invitación hecha a ciertos apetitos para que ayuden a acelerar un proceso que de todas formas, con ellos o sin ellos, ha de darle satisfacción. Pero esos apetitos estarán tan carentes o tan llenos de justificación racional como los que se les enfrentan. A su vez, claro está, el simple impulso desvinculado del razonamiento económico sería un puro imperativo ético, es decir, vieja filosofía tradicional que desde luego Marx no quiso hacer. O el sistema marcha por sí mismo hacia su destrucción, o el hombre, totalmente privado de libertad, no es más que un juguete de fuerzas ciegas, que, como los antiguos dioses, se valen de él para designios que le escapan. O la transformación solo es posible, y siempre es posible, mediante el simple esfuerzo humano, resultado de un imperativo cuyo origen y justificación están en otra parte. De estas dos posibilidades de deformación, el pensamiento de Marx, como ya hemos visto, ha sufrido sobre todo por parte de la primera. En una interpretación que la priva de su fundamento filosófico, de la dialéctica entre filosofía y ciencia, la obra de Marx queda reducida a una construcción determinista en la que el hombre, carente de libertad, no es más que un objeto de la historia. No solo sigue sin saber la historia que hace, sino que incluso deja de hacer historia. De ser predicado de la razón, habrá pasado a ser predicado de la economía. Pero su enajenación permanecerá inmutable. Un entendimiento así del marxismo, y así ha sido el que ha tenido vigencia predominantemente durante muchos años, no tiene lugar para la acción humana libre.
cuyo simple pensamiento es tachado de voluntarismo. Habiendo recibido de la doctrina marxista un simple esquema que la convertía en una mera tecnología del desarrollo económico, era lógico que el estalinismo triunfante transformase la dialéctica de un sistema de leyes formales y abstractas, las famosas leyes del famoso Diamant, a cuya operación eran perfectamente ajenos los individuos, a través de los cuales, sin embargo, se llevaba a cabo su acción. La relación que dentro del sistema estalinista media entre los individuos y las fuerzas históricas que actúan con legalidad propia se ajusta por entero a la categoría marxista de enajenación. Y una enajenación, además de terribles consecuencias, Como el sistema, en efecto, convertía al socialismo en simple organización, la cúspide de la misma era, por definición, la suprema instancia interpretadora de unas leyes que habían dejado de ser dialécticas en lo que la dialéctica tiene de crítica, pero que conservaban de la dialéctica la capacidad formidable para profetizar el pasado y racionalizar a posteriori cualquier decisión. El individuo no solo era juguete de unas fuerzas históricas para él incontrolables, sino víctima de la más atroz enajenación que quepa imaginar, la enajenación a un Dios mortal, infalible y omnipotente, cuya arbitrariedad quedaba siempre y necesariamente justificada dentro del sistema. El pecado era castigado con el campo de concentración o la muerte, y además, como en todo régimen teocrático, era pecado, condenación del alma. Por eso no bastaba con la sentencia prefabricada y se hacían también necesarios el proceso, la confesión y el arrepentimiento. El estalinismo y la socialdemocracia, aunque incomparables en sus resultados, coinciden en la reducción del marxismo a pura tecnología económica, a tecnocracia, olvidando por entero su mandato de realizar la filosofía. Cierto es que la filosofía hegeliana impone la obligación de racionalizar el mundo y la ordenación del mundo económico. Es parte fundamental de dicha racionalización. Pero si el marxismo no fuera más que eso, estaría obligado a claudicar ante el sistema económico óptimo. Una vez instaurado este, frente a las imperfecciones de lo real, no habría ya otro recurso que el refugio en el mundo interior, y toda la crítica marxista a Hegel quedaría privada de fundamento, lo cual no es grave porque reconcilie a Marx y Hegel, sino porque suprime la base de sustentación de Marx. Es decir, en una hipotética, pero tal vez posible, sociedad opulenta del futuro, en la que se hubiese maximalizado la producción y minimizado la jornada de trabajo, pero en la que el individuo tuviese que seguir aplicando sus propias fuerzas esenciales a un trabajo exclusivamente encaminado a ganarse la vida, convirtiendo así lo animal en lo humano y lo humano en lo animal, el marxismo habría perdido toda razón de ser, no tendría ya nada que decir. Por eso el marxismo vulgar se halla totalmente inerme frente al desarrollo neocapitalista contemporáneo, cuyos éxitos económicos sería insensato negar. Marx acertaba, si se lo acepta, al afirmar la necesidad de la transformación del capitalismo, pero su pensamiento no debe ser entendido si se quiere preservar su validez, en el sentido de que esa transformación necesaria haya de llevarlo automáticamente hacia formas no basadas en uno u otro modo de enajenación. Herbert Marcuse, una de las mentes más claras del pensamiento marxista contemporáneo, hace a este respecto unas brillantes consideraciones, conectando las previsiones marxistas con el concepto hegeliano de necesidad. Sería una distorsión completa de la significación de la teoría marxista, dice, al deducir de la inexorable necesidad que rige el desarrollo del capitalismo una necesidad similar del paso al socialismo. Cuando se niega el capitalismo, los procesos sociales ya no caen bajo el régimen de leyes naturales ciegas. Esto es precisamente lo que distingue la naturaleza de lo nuevo y de lo viejo. La transición de la muerte inevitable del capitalismo al socialismo es necesaria,
pero solo en el sentido en que es necesario el pleno desarrollo del individuo. Es la realización de la libertad y la felicidad la que necesita el establecimiento de un orden en el cual los individuos asociados determinen la organización de sus vidas. El fundamento del pensamiento todo de Marx lo constituye una idea de la naturaleza y del hombre, es decir, una filosofía. Es esta filosofía la que impone la necesidad del cambio, no porque de ella brote un imperativo ético, sino porque pretende conocer el secreto de la felicidad del hombre, que solo puede buscarse a través del desarrollo pleno de sus potencialidades. Durante toda la historia pasada, lo que Marx llama simplemente prehistoria, este desarrollo se ha ido verificando sin la participación humana consciente, siguiendo un proceso en cierto modo semejante a aquel que ha impulsado el cambio de las especies animales a través del simple juego de azar de la evolución. Por esto afirma también que toda la historia pasada ha sido la historia natural del hombre. La historia radical estriba justamente en que el animal es, conforme a su esencia, inerte, mera pasividad natural, en tanto que el hombre es también su determinación natural radicalmente activo, creador. Su desarrollo se opera a espaldas suyas como el del animal, pero como el factor dinámico que impulsa el desarrollo es precisamente su propia acción, lo que en el animal es natural es en el hombre perversión. El hombre simplemente natural traiciona, no por su culpa, claro es, su humanidad. La lucha humana por el control de la naturaleza no es una respuesta instintiva a estímulos inmediatos, sino acción conforme a plan. En el ininterrumpido proceso, el hombre va haciendo nacer formas sociales nuevas, que a su vez conforman de nueva forma, de nueva manera a los individuos nuevos. El hombre crea continuamente al hombre, pero de una manera ciega, como resultado de la casualidad. Sus propósitos inmediatos no contienen nunca los resultados inmediatos y el individuo es cada vez más estrechamente prisionero de las formas que ha contribuido a crear con su propia acción. La civilización es confort creciente, seguridad aumentada frente a la naturaleza, al menos para algunos, pero para nadie es felicidad. Incompletamente realizado, el hombre experimenta en todos los siglos y en todos los lugares el ansia consciente o inconsciente de cambiar, de verificar en sí mismo la plenitud de sus posibilidades. Cuando no busca conseguirlo en ficticios reinos de la imaginación, ha intentado lograrlo en el más acá, a través de revoluciones necesariamente fracasadas porque olvidaban los límites impuestos por la realidad. La filosofía, en la interpretación de Marx, es una forma más de esos intentos de realización imaginaria de la plenitud humana. Una vez que su verdadera naturaleza ha sido puesta al descubierto, no cabe ya esa mistificación. No es ya lícito buscar en el reino puro del pensamiento el consuelo de los dolores que provoca la realidad. La desmitificación de la filosofía y la renuncia a su consolación no equivalen, sin embargo, a su negación. Muy al contrario, se le da una nueva dignidad cuando se la trae a la tierra y se la convierte en programa. Más allá de la racionalización del mundo material, del control sobre la naturaleza, de la cual es parte el hombre, la filosofía exige también, y sobre todo, una racionalización del mundo humano, de la sociedad y sus instituciones, para arribar al fin último de una plena racionalización del hombre. Que este fin pueda o no ser alcanzado es una cuestión abierta, al menos para algunos marxistas, que podrían encontrar por esta vía una aproximación no meramente táctica al pensamiento cristiano. Si la esperanza es un elemento constitutivo del hombre, una determinación esencial de su ser, la utopía, es necesariamente parte integrante de su horizonte. No es sólo la necesidad nueva que surge de cada necesidad satisfecha y del instrumento para su satisfacción
lo que empuja al hombre continuamente hacia adelante. Es cierto que ya ese proceso natural le da al hombre una historia de la que carecen las ovejas o los perros. Pero si la historia fuese solamente eso, su progreso sería puro azar y su sentido inescrutable. Si Marx cree poder predecir el curso de los acontecimientos humanos, es precisamente porque imagina haber calado más hondo, haber desentrañado el fondo de la cuestión merced a una filosofía que le proporciona una determinada idea del hombre, y a través de él, de la naturaleza y de lo que más allá de ella existe o no existe. Confía en que una vez que los hombres hayan asumido como propia esta filosofía, y a ello les empuja necesariamente en su opinión científica la sociedad en que viven, aceptarán libremente la necesidad de su desarrollo y con libertad y conciencia plena construirán su historia necesaria, la historia que exige su auténtica vocación. Esta filosofía es la conciencia posible del proletariado, cuya tarea histórica será, piensa Marx, la construcción del comunismo, que no es, sin embargo, sino el inicio de la realización de la filosofía. El comunismo es la forma necesaria y el principio enérgico del próximo futuro, pero el comunismo como tal no es la finalidad del desarrollo humano, la forma de la sociedad humana. Más allá del comunismo, la historia que sigue su curso, impulsada por la ambición permanente de alcanzar una utopía, siempre presente y siempre tal vez inaccesible. La gran diferencia frente al pasado estriba en que se trata ya de una utopía desmitificada, que echa sus raíces en un conocimiento racional, o pretendidamente tal, del ser del hombre. El mito como forma de conocimiento y acicate para la acción, una forma de conocimiento que es al mismo tiempo acicate para la acción, ha desaparecido, pero no su función, que pertenece al ser mismo del hombre. La pretensión de Marx ha sido nada más y nada menos que la de racionalizar el mito, sin agostar su energía, y sobre esta pretensión ha de ser juzgada su obra, cuyo núcleo está, por tanto, en esa idea del hombre y de su enajenación que se expone en los manuscritos. La nueva filosofía se basa o no en la divinidad de la razón, es decir, en la verdad de la razón sola para sí, sino en la divinidad del hombre, es decir, en la verdad del hombre total. Pues solo si se arranca del hombre, que es a la vez naturaleza y pensamiento, naturaleza que piensa, sensibilidad y razón, debe hablar con sentido de la unidad del pensar y el ser. Marx es, en esta época, plenamente feuerbachiano, y habría suscrito sin titubeos las afirmaciones del maestro. Para él, como para Feuerbach, verdad, realidad y sensibilidad son términos idénticos. Solo un ser sensible es un ser verdadero, un ser real. El pensamiento sobre lo real es pensamiento de la naturaleza humanizada sobre sí misma y sobre el resto de la naturaleza, fuera de la cual nada es. Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí, y ahora no es Feuerbach, sino Marx el que habla. No es un ser natural, no participa del ser de la naturaleza. Un ser que no tiene ningún objeto fuera de sí no es un ser objetivo. Es un no ser, un absurdo. El humanismo marxista es, en primer lugar, naturalismo y por ello ateísmo. Es evidente, sin embargo, que en esta afirmación solo se ha hecho todavía una negación. Es evidente, sin embargo, que con esa afirmación solo se ha hecho todavía una negación. Se ha negado a Dios, pero aún no se ha dicho nada sobre el ser del hombre. Como parte de la naturaleza, el hombre es ser menesteroso. La satisfacción de sus necesidades se halla fuera de él, en su cuerpo inorgánico, en la naturaleza, con la cual debe encontrarse en relación continua para no morir. Como ser natural, el hombre es, por de pronto, animal, pero su ser no se agota evidentemente en ello. Frente al animal, el hombre es esencialmente un ser ilimitado. El hombre, dice Feuerbach, no se distingue del animal únicamente por el pensar.
Antes bien, su ser total se distingue del animal. Desde luego, quien no piensa no es hombre, pero no porque el pensar sea la causa del ser humano, sino únicamente porque el pensar es una consecuencia y una propiedad necesaria del ser humano. Por ello, su actividad es esencialmente distinta de la actividad animal. Mientras que el animal, dice Marx, produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole, produce unilateralmente, el hombre produce universalmente. El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de todas las especies y sabe también imponer al objeto la medida que le es inherente. Por eso el hombre crea también según las leyes de la belleza. La universalidad del hombre no radica solo en su capacidad de pensar, sino también en su capacidad de distanciarse de la urgencia. Su pensamiento y su actuación son universales y para él es objeto la naturaleza toda. En la valoración de esta actividad, Marx comienza a desviarse de Feuerbach. Partiendo de esta afirmación de la universalidad humana implicada en la expresión ser genérico, que Marx toma de su maestro, todavía coinciden ambos, ciertamente con la afirmación de que esa universalidad ha sido corrompida y en la necesidad de restaurarla. Para Feuerbach, y por eso es aún filósofo, la reconquista de la universalidad es tarea espiritual, una empresa de pensamiento y amor. Una vez que se haya desenmascarado la religión y evidenciado que Dios no es otra cosa que la hipóstasis del género humano, el amor de Dios debe transformarse en amor del hombre y los individuos. Fundidos en el amor, realizarán inmediatamente aquí en la tierra, a través del espacio y del tiempo, los predicados infinitos de la esencia humana. La nueva filosofía es en verdad religión. La infinitud del hombre es nota de una esencia inmutable que sólo imaginariamente ha tenido conciencia de sí y que sólo de esta conciencia necesita para manifestarse sin velos. Para Marx, en cambio, la universalidad del hombre no será una epifanía, sino una hazaña de la libertad. Pese a su crítica a Hegel, dirá Marx en la ideología alemana, Feuerbach ha sido demasiado fiel al modo hegeliano de la generalidad ética al construir su noción del género, y la sociedad que propone, fundada en la desmitificación y el amor, es aún una solución idealista. En la medida en que es materialista, no aparece en él la historia, y en la medida en que toma en consideración la historia, no es materialista. Esto es, al referirse a la naturaleza humana, el hombre como parte de la naturaleza opera con una idea de hombre que se mantiene idéntica a sí misma a través de los tiempos y los lugares. Cuando por el contrario toma en cuenta la diversidad, la explica en función de variaciones en las ideas. Así, por ejemplo, las distintas formas religiosas, haciendo caso omiso de las transformaciones materiales que el mundo ha sufrido por obra del hombre y han transformado, siempre dentro de unas coordenadas iniciales, el ser mismo del hombre. Su materialismo es plenamente pasivo. La esencia humana aparece como una abstracción inmanente en cada individuo y olvida que el hombre, como parte de la naturaleza, crea continuamente a la naturaleza y se crea a sí mismo. Bien que estos reparos marxistas a la obra de Feuerbach sean posteriores a los manuscritos, ya en ellos se manifiestan claramente los rasgos diferenciales del pensamiento de Marx, patentes en su elogio de la fenomenología del espíritu. Lo grandioso de la fenomenología hegeliana y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador, es, pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, la enajenación y superación de esa enajenación, que capta la esencia del trabajo y concibe al hombre objetivo, verdadero porque real, como resultado de su propio trabajo. La esencia humana no es un dato inmutable, presente siempre en el individuo humano, aunque oculto, sino un proceso en el tiempo. No se trata de que el hombre sea en sí un ser genérico,
No se trata de que el hombre sea en sí un ser genérico, no llegado aún al para sí, de que padezca simplemente una inconsciencia de la universalidad esencial que le caracteriza y que desde siempre ha sido suya. De manera que le baste una toma de conciencia para gozarla en su plenitud. El hombre es potencialmente un ser genérico, universal. Está vocado a la universalidad, pero forzado a vivir en el mundo. No puede llegar a ella sino a través de un largo proceso que los buenos deseos y las claras ideas no pueden por sí mismos suprimir. Como primera tarea, la urgencia de mantenerse vivo obliga al hombre a enfrentarse con la naturaleza fuera de él. Solo en un caso excepcional, el de la relación sexual, es esta naturaleza exterior también naturaleza humana. De ahí el valor sintomático de tal relación, en la que la relación del hombre con la naturaleza es inmediatamente su relación con el hombre, del mismo modo que la relación con el hombre es inmediatamente su relación con la naturaleza, su propia determinación natural. El grado en que la mujer aparezca como simple objeto de placer y no como sujeto humano permite juzgar del grado de humanización de una sociedad. Salvo en este caso fundamental, sin embargo, la naturaleza con que el hombre se enfrenta es su cuerpo inorgánico, el reino amplísimo de lo no humano y necesitado de humanización. Sobre ella proyecta el hombre su actividad, es decir, la actividad que corresponde a su propia esencia y que es por ello actividad universal, trabajo. Ya antes hemos aludido a la caracterización que, siguiendo a Feuerbach, hace Marx de la actividad humana frente a la acción unilateral del animal. En definitiva, y esto es lo que ahora nos importa, se trata de una objetivación en la naturaleza exterior de la propia esencia humana. Cuando el hombre trabaja para reducir la naturaleza a alimento, vestido, vivienda o adorno humano, está humanizando la naturaleza, no solo porque la adecua para la satisfacción de necesidades propias, sino, inciso A, porque esas necesidades, además de ser concretamente individuales, son específicamente humanas. Y, inciso B, porque la acción que lleva a cabo se efectúa o puede ser efectuada mediante el concurso de una pluralidad de individuos. La elaboración libre en un proyecto de acción es un rasgo distintivo del hombre, pues las formas puramente animales de actividad colectivas, hormigas, abejas, etc., son resultado de la necesidad instintiva. Es así, a través de la concurrencia en la actividad sobre la naturaleza, concurrencia que puede adoptar la forma de cooperación o de competencia en todas sus variedades, como el individuo humano se relaciona con el otro. La relación del hombre con el hombre está mediada por la relación del hombre con la naturaleza y depende de ella. El modo de dicha relación determina, por tanto, la idea que el hombre tiene del hombre, tanto del otro como de sí mismo, pues en general, toda relación del hombre consigo mismo se realiza verdaderamente, se expresa en la relación en que el hombre está con los demás. Merced a este carácter fundante de la relación productiva, el desarrollo del modo de producción transforma necesariamente el mundo humano, es decir, cultural, porque cambia al hombre mismo. Cada generación recibe de la presente una naturaleza modificada, sobre la cual ha de actuar para hacerla aún más humana. Las necesidades y los instrumentos creados para satisfacerlas van cambiando, enriqueciendo en el curso de la historia, y al compás de ellos, las necesidades y los instrumentos creados para satisfacerlas van cambiando, enriqueciéndose en el curso de la historia, y al compás de ellos los hombres van enriqueciendo su propia esencia, humanizándola, acercándola a lo que, por su determinación originaria, está llamada a ser. Este proceso de humanización, no obstante, es al mismo tiempo proceso de deshumanización, porque la acción del hombre es no por azar, sino necesariamente acción enajenada. Inmerso en un mundo de escasez, en donde la simple subsistencia exige un duro esfuerzo, el hombre se ve obligado desde los albores de la historia
a anteponer a cualquier otra consideración la necesidad de mantenerse vivo. La satisfacción de las propias necesidades individuales constituye el único norte de su acción y no le permite ver en los demás sino rivales en la lucha por los escasos bienes, al tiempo que instrumentos potencialmente eficacísimos de los que por todos los medios intenta valerse. Los individuos humanos quedan irremediablemente separados así los unos de los otros, por un egoísmo radical, tan hondo y deformante que en cada hombre lo específicamente humano queda subordinado a lo genéricamente animal, a lo puramente individual. El género queda subordinado al individuo, la esencia a la existencia, y la sociedad se disuelve en una pluralidad de átomos aislados, cuya inevitable acción conjugada se lleva a cabo, o bien mediante la dominación directa de unos sobre otros, o bien mediante un mercado que concierta efímera y casualmente los apetitos diversos, y no es en el fondo sino una forma también de subyugación de unos por otros, aunque indirecta. El hombre resulta así escindido. Su naturaleza, o más exactamente su determinación universal, condiciona su actividad, que entraña necesariamente acción común. Pero como lo que la realidad ofrece es una suma de individuos aislados, el hombre es efectivamente un individuo separado de los demás y absolutamente incapacitado para elevarse hasta la comunidad. El esfuerzo conjunto es para cada cual ocasión o medio de medro personal y sus resultados totales son por entero incontrolados e incontrolables. La obra de los hombres, que estos no viven como obra común, aparece así como los rasgos de un destino incognoscible e indomeñable, ante el cual están inermes los individuos. El hombre percibe su propia obra como un ser extraño, ajeno, como un ser que lo domina. Por ello puede decirse con propiedad que está extrañado o enajenado de su propio ser. El término y el concepto de enajenación aparecen en la literatura germana con la importación de las teorías pactistas anglo-francesas. Al realizar el contrato social, los hombres crean un poder que los domina, de tal modo que si toda sociedad es obra humana, las instituciones sociales, políticas, etc., se convierten necesariamente en poderes ajenos a los individuos. El hombre no puede vivir fuera de la sociedad organizada, pero constituyéndola, hacen hacer potencias que escapan ya a su control. Se trata, pues, de un proceso necesario, y la vida humana es, necesariamente, vida enajenada. En Hegel, esta categoría de la teoría política y social se generaliza para transformarse en una categoría metafísica de la máxima amplitud. La historia toda es entendida como un proceso de realización del espíritu, la realidad última, que por necesidad interior se ve forzada a salir fuera de sí, a cobrar forma material en la naturaleza. La objetivación así lograda permite el despliegue en el espacio y el tiempo de lo que originariamente no es sino pura idea, pero al mismo tiempo, en cuanto esa objetivación implica una contaminación del espíritu, por su contrario, por la materia pura, es también enajenación. El espíritu solo puede manifestarse en el espacio y en el tiempo, pero en esa manifestación pierde parte de su libertad. La mediación de la naturaleza impide la plena reasunción del espíritu en sí mismo, y la forma más alta de plenitud espiritual exige la renuncia a la objetivación y la vuelta del espíritu a sí mismo como puro conocimiento de sí. Como Plotino, el espíritu se avergüenza de su cuerpo y recupera su libertad en el reino de lo absoluto. Si la objetivación es forzosamente enajenación, la liberación respecto de esta, el recuperado ensimismamiento, requiere la renuncia a la objetivación. Las diversas formas políticas que ilustran la historia universal constituyen, por ejemplo, realizaciones cada vez más perfectas del espíritu, pero en ninguna de ellas, ni siquiera en el estado monárquico de derecho que las culmina, logra el espíritu alcanzar su plenitud. Incluso en el Berlín de 1820, son únicamente las formas desobjetivadas del arte, la religión y la filosofía las que permiten al espíritu volver a sí mismo
y hacerse por entero dueño de sí. Feuerbach da un giro de 180 grados al concepto de enajenación, precisamente para utilizarlo contra Hegel y cuanto éste representa. Dios, piensa Feuerbach, es una mera creación del hombre, una proyección ultraterrena de la esencia genérica en la que el hombre busca consuelo de verse privado de ella en la tierra. Los predicados de Dios son los predicados del hombre, aquellos precisamente que le pertenecen y de los que la realidad mundana le priva. Por eso, cuanto más pobre es el hombre, cuanto más despojado de riquezas humanas se encuentra, tanto más rico es su Dios. La filosofía especulativa, es decir, el idealismo alemán y sobre todo Hegel, han despojado a la imagen divina de todos sus adornos simplemente fantásticos, reduciéndolos a su pura esencia de idea. Con ello no han hecho, sin embargo, más que acentuar, depurándola, la enajenación humana. El hombre real, sensible, no pasa de ser una incorporación efímera e imperfecta de la idea que lo trasciende, y a cuyo culto se debe. Lo que la nueva filosofía exige, tanto frente a la vieja filosofía como frente a la religión, es una divinización del hombre que lo libere tanto de Dios como de la idea, le dé conciencia de su realidad y lo mueva a realizarla. El concepto marxista de enajenación difiere tanto del de Hegel como del de Feuerbach. Frente a Hegel, Marx ha de negar evidentemente la identificación de enajenación y objetivación. Si no cabe reducir a espíritu la verdadera esencia del hombre, si como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo, es como el animal y la planta, un ser paciente, condicionado, limitado, cuyos impulsos apuntan hacia objetos que están fuera de él, indispensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales, la objetivación del hombre en la naturaleza exterior no puede ser entendida a la manera hegeliana como enajenación. Esta ha de ser solo una forma, aunque históricamente necesaria, de la objetivación. Al atribuir al hombre una esencia exclusivamente espiritual, Hegel salta por encima de la realidad sensible y afirma que la conciencia solo a sí misma se tiene por objeto. Esto implica que el hombre autoconsciente, que ha reconocido y superado como autoenajenación el mundo espiritual, lo confirma. Sin embargo, nuevamente, en esta forma enajenada, y la presenta como su verdadera existencia. La restaura, pretende estar junto a sí, en su ser otro en cuanto tal. Aquí está la raíz del falso positivismo de Hegel, o de su solo aparente criticismo, o dicho sea sin la jerga hegeliana. Si toda objetivación es enajenación y lo perfecto solo en la intimidad del mundo interior puede ser alcanzado, dejemos las cosas como están y encerrémonos en nosotros mismos. Esta es, piensa Marx, la necesaria conclusión de Hegel. La crítica de la imperfección exterior se resuelve en definitiva al afirmar la imperfección como necesaria, en una ratificación de lo imperfecto, que es lo dado en positivismo. Hasta aquí Marx y Feuerbach coinciden. El concepto marxista, sin embargo, no se identifica, como antes decíamos, con el feuerbachiano, y va a recoger importantes elementos del pensamiento de Hegel, pues y en ello reside lo grandioso de la fenomenología y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador. Concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como enajenación y supresión de esta enajenación. Capta la esencia del trabajo y concibe al hombre objetivo, verdadero porque real, como resultado de su propio trabajo. El elogio a Hegel distancia ya a Marx y Feuerbach. Este último, dice el primero, no consigue nunca concebir el mundo sensible como el conjunto de la actividad sensible y viva de los individuos que lo forman. Se detiene en el concepto abstracto del hombre
y en este sentido su obra significa un retroceso respecto de la hegeliana. Para Marx, como señalábamos, el hombre se va creando a sí mismo a lo largo de la historia. La esencia humana es, en cada momento, resultado de un proceso interminable y complejísimo de enfrentamiento entre los hombres y la naturaleza exterior. En dicho proceso, el hombre actúa como hombre, proyecta y realiza universalmente, o lo que es lo mismo, en asociación con los demás. Por el condicionamiento del medio escaso en que está situado, sin embargo, ni la actividad es vivida como actividad común, ni son comunes los resultados de la obra. El hombre mismo, como producto de su propia acción, no logra romper las barreras de su individualidad natural. Su determinación esencial genérica, presente en su acción, no llega a actualizarse. Y el ser humano continúa sin alcanzar su verdadera esencia. Las obras que ha creado no son por eso suyas, sino ajenas, un poder ajeno y exterior a él. La enajenación es un proceso necesario. Si no lo fuese, los hombres podrían llegar desde el primer momento a la plenitud de su esencia, y todo el curso de la historia carecería de sentido, sería un puro azar. Es, además, un proceso ascendente. A medida que, generación tras generación, siglo tras siglo, va acumulándose la acción de los hombres sobre la naturaleza, los poderes de ella, nacidos, van haciéndose más ingentes, y va acentuándose la distancia que media entre lo puramente individual y lo humanamente genérico. En términos económicos, el proceso de la enajenación puede ser aproximadamente descrito en la forma siguiente. Aprovechando la capacidad humana para producir lo inmediatamente necesario, en la sociedad surge espontáneamente y desde el primer momento una especialización de funciones, una división del trabajo, en el seno de la cual cada individuo produce aquello para lo que sus propias capacidades o los recursos de la naturaleza que le rodea le dan mayor facilidad. Exteriormente, esa división del trabajo constituye una realización especialmente humana que multiplica inmensamente los resultados que se conseguirían si cada individuo hubiese de producir todos y cada uno de los artículos necesarios para su propia satisfacción. No es este incremento de la producción, sin embargo, el resultado que cada individuo en concreto persigue. Produciendo en exceso sobre sus propias necesidades, lo que cada cual intenta es lograr, mediante el intercambio, la mayor suma de bienes producidos por los demás y aptos para la satisfacción de sus restantes necesidades. Cuando no intenta reducirlo directamente a esclavitud, el hombre se enfrenta directamente con el hombre, tratando de sojuzgarlo a través del trueque de productos. El hombre es realmente un lobo para el hombre. Las fuerzas colosales logradas mediante esta colaboración torcida y viciosa aparecen como poderes ajenos al hombre, porque la actividad que las produce es ya en sí misma actividad enajenada. Y es esta naturaleza la que permite que se las proyecte como realidad independiente a un imaginario más allá, o se las incorpore en un más acá como ilusoria comunidad ficticia que es, de hecho, instrumento del poder de unos pocos sobre los demás. A medida que la historia progresa, la técnica del intercambio va perfeccionándose. La introducción del dinero es ya un paso gigantesco que rompe los límites estrechos del trueque y permite conservar indefinidamente la fuerza productiva conquistada a los demás. En el sistema capitalista, por último, es donde el dinero triunfa. Toda relación humana ha sido ya reducida a relación de mercado. La desvinculación entre necesidad del productor y producción llega al máximo y el valor de uso queda totalmente eclipsado por el valor de cambio. La economía política, como veíamos, describe exactamente este mundo, pero su descripción es puramente fenomenológica y no alcanza a la realidad interior y verdadera. Como ciencia del mundo enajenado, es la ciencia de la enajenación, la de una austeridad tan honda que invita al hombre a renunciar a sí mismo. No debe perderse de vista, sin embargo, que la enajenación no es un fenómeno exclusivo del capitalismo. El hecho de que en él aparezca más acentuada y de que Marx la haya referido a él en el célebre pasaje sobre el fetichismo
de la mercancía, incluido en el primer capítulo del Capital, sobre el que Lukács elaboró el concepto de reificación, han inducido frecuentemente a confusión. Toda la historia humana anterior al comunismo es, a juicio de Marx, historia enajenada, historia de la enajenación. Y por supuesto, aunque la enajenación arranque del comportamiento económico del hombre, no es tampoco un fenómeno exclusivamente económico en el sentido estrecho de la palabra, atañedero solo a la producción. Todas las relaciones que mantiene el hombre enajenado de sí mismo son forzosamente relaciones enajenadas. Y cada esfera de enajenación se comporta además de manera enajenada frente a las demás. No podemos entrar en este tema sin desbordar los límites de lo que no es ni puede ser otra cosa que una simple introducción destinada a facilitar la lectura de los textos que siguen. Ni en ese tema de la multiplicidad de la enajenación, ni en el de su supresión. Que esta es posible para Marx en la realidad, y no solo en el pensamiento, es consecuencia necesaria de su rechazo de la identificación hegeliana entre enajenación y objetivación. Pero en los manuscritos no se aborda el estudio del proceso que lleva a la liberación, a cuyo estudio y fomento dedicaría Marx el resto de su vida. Se le presenta simplemente como meta a alcanzar y se la designa con el nombre de comunismo, que es algo infinitamente más complejo que la simple supresión de la propiedad privada. Esta no es causa, sino resultado de la enajenación, y tan privada es la necesidad de un individuo como la de todo un pueblo si éste se relaciona con los demás como propietario excluyente. La propiedad privada, ciertamente, conserva y multiplica la enajenación, y ha de ser suprimida para instaurar al hombre en la plenitud de su humanidad. Pero no basta con su abolición para conseguirlo, y las consideraciones de Marx sobre el comunismo grosero son no solo una advertencia desatendida, sino también un diagnóstico estremecedor de realidades contemporáneas. Aunque Marx no se propone interpretar el mundo, sino transformarlo, es forzoso limitarnos aquí a la exposición de las razones de la acción, sin apuntar siquiera el estudio de sus medios y de sus posibilidades o imposibilidades de éxito. Reducido a su valor puramente crítico, el pensamiento marxista resulta ya de una increíble fertilidad, y bien que trivializada por el abuso que de ella se hace en la actualidad, la categoría de la enajenación constituye uno de los instrumentos hermenéuticos más poderosos de que disponemos para el conocimiento del presente. Esta categoría ha sido fertilizada y enriquecida no solo por la literatura marxista posterior, sino por aportaciones procedentes de otros pensamientos, muy disímiles, y quizá más que ningún otro, el de Sigmund Freud. En la metapsicología freudiana, es también la escasez la que impone el dominio del principio de la realidad sobre el principio del placer, y obliga al hombre a encerrarse en los límites de su individualidad, negándose al impulso asociativo, al eros. Un espléndido libro de Marcuse, Eros y Civilización, que subraya las conexiones existentes entre enajenación y represión, pone también de manifiesto, tal vez sin quererlo, las dificultades inmensas y quizá insuperables que se oponen a la transformación de este mundo en hogar del hombre. Sean ellas cuales fueren, es claro, sin embargo, que está más cerca del hogar quien lucha por alcanzarlo que quien acepta como tal una morada inclemente. Si es bárbara y romántica la actitud de quienes, por el sueño de un mundo mejor, están dispuestos a destruir este pobre mundo de que disponemos, es estéril y miope la de los apóstoles de una tecnocracia olvidada de que para el hombre no hay otra riqueza que serlo con plenitud, y que la lucha por conseguirlo es el único motor real del progreso. Frente a las ilusiones adolescentes y el escepticismo senil, existe, por fortuna, como alternativa real, el camino difícil y fecundo de un auténtico humanismo. Francisco Rubio Llorente, Caracas, Instituto de Estudios Políticos.